Shalom, Shalom. Dios les bendiga, somos el matrimonio Burgos Vázquez. Estamos nuevamente en una nueva sesión de Café con Raíces con aroma a Torah. Bienvenidos. El pueblo del Señor está a puertas de la tierra prometida. Hemos venido revisando una serie de situaciones de formación, de toma de conciencia respecto a las consecuencias que tiene el sujetarse o no a la palabra del Señor. Esta es la parachá de hoy, que tiene por nombre Ekev, efectivamente, consecuencias. ¿Verdad? La consecuencia son el resultado de eventos, deseados o no deseados, que tienen causas y orígenes en lo que es la sujeción a los mandamientos del Señor. De esto vamos a explorar esta noche, no sin antes hacer una oración, puesto que necesitamos de la presencia del Señor para poder meditar en su palabra. Él nos ha convocado esta noche, o este día, a la hora que tú estás viendo este video, reconoce que hay una convocatoria de parte del cielo para escuchar esta palabra del Señor. Te rogamos que así lo tome y experimentes el escuchar nuestra reflexión de hoy. Amén. Amén. Oremos muy bien. Okay. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo de escuchar tu palabra, de meditar en ella y de poder, Señor, servirte de esta manera, Señor, a través de los medios. Padre, sea usted llevando tu porción y entregando conocimiento, revelación, más luz, Señor, a aquellos que hoy día no te conocen primeramente, y aquellos que ya te conocen, Señor, también puedan afirmar los pasos, Señor, en tu fe, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra y pedimos que sea usted ministrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, este tiempo. Nosotros somos instrumentos tuyos en tus manos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Devarim 11, del versículo 1 al 9. Amén. O Deuteronomio, más conocido por nosotros, ¿no es cierto? Del capítulo 1, el versículo 1 al 9, segunda ley se le llama, ¿verdad? O palabras. O palabras. En ¿qué hebreo, significa? en realidad, desde el hebreo es Devarim, palabras. Perfecto. Que viene siendo la confirmación del pacto y las leyes entregadas a Moisés, las primeras tablas, entregadas a Moisés. Estamos en la aliyá número 6. ¿Esto qué significa? Que la porción número 6 de esta paracha es la que vamos a reflexionar y es la que tenemos asignada permanentemente en este espacio tan lindo. Amén. Vamos a proceder a leer la porción de la palabra del Señor. El título es maravilloso. Dice, la grandeza de Yahweh, ¿cierto? Amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras nosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! ¿No es cierto? Así es. Bueno,
revisemos cuál es el escenario en el cual se desarrolla esta declaración. Moisés está hablando, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel nuevamente, y está hablando el segundo pilar que trae como ordenanza el Shema Israel, ¿no es cierto? Amén. O de lo que es la primera del mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Claro que sí. Y reconocer que es un mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, permite, ¿no es cierto?, que nosotros podamos entender realmente cuál es nuestra relación como hijos de Dios. El amor a Dios debiese ser la motivación adecuada para nosotros venir a vivir conforme a sus mandamientos. Amén. El amor a Él, no los beneficios que trae esto. Es decir, no podemos estar queriendo vivir una vida piadosa o querer guardar mandamientos del Señor por las consecuencias que trae. A pesar que esta palabra se llama Ekev, muestra las consecuencias, pero la primera gran consecuencia tenemos que experimentar qué significa no vivirla genuinamente en el amor, puesto que todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Con amor. Porque si no, de nada sirve, es como címbalo que retiñe. Como un címbalo que retiñe, como un metal, ¿no es cierto? Que resuena. Por lo tanto, la motivación adecuada de que hoy día tú estés escuchando esta reflexión, de que nosotros la estemos desarrollando, guarda relación con amar al Padre. Porque Él te ama y Él ya nos amó primero. Y la determinación Él de amarnos es a un nivel de entregar incluso lo más preciado que puede tener un padre, que es su hijo, su único en este caso. Amén. Y Él puso en esta oportunidad, ¿no es cierto?, nuestras vidas para que reflexionemos junto a ti qué significan las consecuencias en tu vida de amar a Jehová tu Dios, reconociendo primeramente las características que Él tiene. Porque lo que estamos viendo aquí, mi amor, es un escenario en el cual nos está mostrando, ¿no es cierto?, una toma de conciencia, Moisés, al pueblo de Israel y por ende a nosotros también. Puesto que la palabra y este contexto que quedó grabado en su palabra, el Señor lo permitió para que nosotros nos colocáramos en esta circunstancia, en este escenario. Entonces yo te invito a que tú te transportes a este contexto, a este escenario, como si fueses alguien más del pueblo de Dios. Y lo que estás recibiendo hoy día es declaraciones que por quinta vez pasaba por el cuerpo o por la historia de Moisés, la Torá o la palabra o las instrucciones del Señor. Primero, él la recibió arriba en el Sinaí, ¿cierto? Así es. Después se la enseñó a su hermano, Aarón. Luego a los hijos de Aarón y a los sacerdotes. Claro. Luego al pueblo del Señor y ahora a los hijos del pueblo de rebeldía, ¿no es cierto?, que anduvieron 40 años vagando en el desierto. Y Él está mostrando de una otra forma, imaginémonos que estamos en un vehículo y está mirando por el espejo retrovisor para recordarse de dónde vienen y cuáles son las circunstancias en las cuales el Señor ha permitido aparecer como libertador desde que los sacó desde Egipto hasta este lugar que están a puertas de tomar la tierra prometida. Cuando le dice, yo soy tu libertador. Amén. Amén. Así fue cuando trajo sus leyes en el Sinaí, ¿no es cierto? Claro. Declaró eso. Claro, luego que los había sacado de Egipto, y de hecho esto es un recuento de esa historia. Habla justamente en esta paracha, primeramente del amor y obediencia. Luego habla sobre un recuento o un recuerdo de la historia acontecida desde justamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto,
y las grandes proezas, maravillas, señales que hizo en medio del pueblo en el desierto, así como también muestra la parte negativa de las reacciones, ¿no es cierto?, de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, de Datán y Abirán. Luego vemos también la importancia de la transmisión de la fe, cuando habla, ¿no es cierto?, sobre la generación, de transmitir la fe a las nuevas generaciones en esta porción. Y vemos las consecuencias de la obediencia y las promesas de una tierra y de las fortalezas que el Señor nos va a dar si es que obedecemos su palabra. Eso es como un resumen breve de los puntos que trata esta aliyá. Qué importante reconocer que mirar las cosas desde las consecuencias. Porque cuando usted mira la vida con este precepto de mirarlo desde las consecuencias, lo más probable es que usted emocione al conectarse con las consecuencias o los impactos de las consecuencias, que pueden ser ganancias o pérdidas, y estas nos predisponen a la acción. ¿Por qué? Porque emocionamos. Y las emociones nos predisponen a la acción. Claro. Por esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día Moisés está arengando al pueblo de Dios, declarándole, ¿no es cierto?, la fortaleza de nuestro Señor, del Padre, del Eterno, y cómo los que estaban en ese minuto histórico le hablaba a los padres de los hijos de Israel, a los que habían pasado por el desierto, les recordaba todas las hazañas que el Padre había hecho. Amén. Efectivamente, en Hechos capítulo 20 nosotros vemos que Dios se presenta, o Hashem se presenta directamente al pueblo en Éxodo 20, en el versículo 1, y dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amén. Entonces, lo que está declarando Moisés al pueblo del Señor, a los que en ese minuto no habían estado en esa circunstancia para escuchar esto, pero estaban ahora a puerta de entrar a tomar la promesa de la tierra, él les declara que comprendan, ¿no es cierto?, que Dios con su grandeza, su mano poderosa, hizo eso extendido, sus señales y sus obras hizo en medio de Egipto, de Faraón rey, y toda su tierra, la liberación de ellos. Entonces, de una u otra manera tenemos que reconocer que esa es la carta de presentación que Moisés está haciendo de nuestro Padre Celestial. Un libertador. Yo soy tu libertador, que te saqué con mano fuerte de Egipto. Claro que sí. Y está haciendo una declaración profética, ¿no es cierto? Porque es importante entender las consecuencias de no cumplir los mandamientos de Él. Es perder esa libertad. Es volver a dar pasos atrás para nosotros que hemos sido bendecidos con la vida del Mashiach. Su muerte y resurrección han permitido, ¿no es cierto?, vencer la muerte, pero en realidad traernos libertad. Claro, porque a causa de los pecados estábamos en esclavitud. Y el Señor vino a libertarnos también a través de su sacrificio, cuando nosotros lo recibimos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro Señor. Y decidimos volcar nuestra vida en obediencia justamente a Él, a su mandamiento. ¿Pero por qué? Él nos liberta, porque estamos agradecidos. Amén. Qué importante. No Entonces, es por temor, no es porque esperamos la salvación a través de los hechos, sino porque la salvación solo viene por Cristo Jesús. Por la gracia, ¿no es cierto? Por la gracia. Pero sí, al momento de que nosotros recibimos, ¿no es cierto?, este regalo inmerecido de su gracia, de su favor, nosotros vamos a obedecer por gratitud a Él y por amor a Él. Se van a establecer en nuestro corazón, además, se va a cumplir, sus promesas. Claro, se va a cumplir la palabra cuando dice el profeta, nosotros que recibiremos el Espíritu de Dios, y entonces en la palabra de Dios va a venir a nuestro corazón y nos va a ser revelada.
Entonces, de Es hecho, una consecuencia también, también es ¿no es una cierto? consecuencia. De un hecho, de un evento deseado por parte del Señor para nuestra vida. Claro. Entonces, la causa es que Él es el libertador y nos amó primero. Ujú. El evento es que nosotros aceptamos Con gratitud. con Ese regalo. gratitud ese regalo, ¿no es Ujú. cierto? Y como Y lo consecuencia, hacemos nuestro Señor somos obedientes. y trae como consecuencia la obediencia en nuestro Y el corazón, la amor. revelación, por lo tanto, la salvación, Y el amor, que le amamos a el Él. amor. Ujú. Claro, por amor. Todo esto se Ujú. trata del amor de Claro. Dios para con nosotros, sus hijos. Claro, porque el amor y la obediencia no pueden estar aparte. O sea, yo no puedo declarar amo a Dios, pero no obedezco sus mandamientos. Mm, No, no pueden estar separados. Y la fidelidad. Lo mismo, claro. La obediencia está Entonces, muy ligada a la fidelidad también en eso, ¿no es cierto? Yo ujú, no puedo declarar que amo a mi esposa si estoy dispuesto a serle infiel. claro. Yo no puedo declarar que amo a mi prójimo si no estoy dispuesto cuando tengo la oportunidad de satisfacer necesidades Ujú, que esté pasando. ujú, No puedo declarar amor y honra a mis padres si no soy capaz de proveer para sus necesidades. claro. Entonces, esto va distinguiendo, ¿no es cierto?, cuál es la consecuencia de guardar su ordenanza, sus estatutos, sus decretos. Ujú, La consecuencia, primero, nosotros debemos entender que nuestro Mashiach, nuestro Yeshua amado, vino para traernos la libertad. ¿La libertad de qué? Del pecado, como decía la Andreita. esclavitud del pecado. Entonces, a eso vino Él, a Ujú, salvarnos del pecado. claro. Entendemos que la salvación es por gracia, no es por ley, Ujú. es por gracia. Pero pongamos en el ejercicio, si no existiera la ley, ¿Habría ¿para pecado? qué? No habría pecado. No. ¿Por qué? Porque la ley nos revela el pecado, ¿no es Ujú, cierto? Pablo lo declaraba, ujú, es como el ayo que nos guía a toda verdad, nos guía a Cristo, ujú, o sea, es como el espejo, ¿no es cierto? claro. Es el espejo en el cual nosotros nos miramos para ver cuál es nuestra condición de santidad. Ujú. Y en ese espejo que en la ley nosotros vemos si pecamos o no, porque Juan lo declaraba. Eh, eh, el pecado es no guardar La transgresión de la la ley. transgresión de la ley, la Ujú, transgresión de los mandamientos. Entonces, claro. si yo digo que los mandamientos no están vigentes, entonces estoy diciendo que no hay pecado. Claro. Y si no hay pecado, El no hay, sacrificio de Cristo ¿para no qué sirve la tendría gracia? sentido. Claro. No necesitamos de la gracia. Y si Ujú, necesitamos de la gracia, no tiene ni un sentido Cristo. claro. Estaríamos negando la importancia De y su la sacrificio. trascendencia de Cristo Mm, para nuestras vidas, porque Él vino a salvarnos del pecado, amén. no a Y, salvarnos de la muerte, no a salvarnos de las consecuencias de Satanás. mm, Esos son beneficios mm, que también vienen de la mano, claro. ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que aquí Moisés le está declarando al pueblo Ujú, que nuestro Señor es un Salvador y es una mm, declaración mesiánica, ujú, mesiánica. sí. Y Perdón, algo, sí, es que quería comentar algo. Justamente cuando se dice muchas veces de que la ley ha sido abolida, pero el mismo Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y no pasará ni una jota ni una tilde hasta que toda la ley se cumpla. mm, Y el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. mm, Entonces, hasta ahora podemos asomarnos afuera de nuestros hogares y ver todavía que hay cielo, que hay estrellas, que no ha pasado. Por mm, lo tanto, todavía estamos con la ley vigente, claro, palabra de nuestro mismo Señor. Perdón, y lo otro que quería apuntar era respecto de que, eh, además de que la ley está vigente, toda la palabra en sí misma y el cumplimiento profético de las fiestas, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en todo se trata de materia legal. Todo es tema legal. De hecho, todo se basa en las leyes de Dios. o Si sea, no, abogado tenemos en el cielo,
Claro, ¿Quién lo porque desconoce? dice que seremos juzgados. ¿Por qué? Porque hay Permiso. un tribunal. Entonces, si sacamos la ley, no hay abogado, no hay juez, no hay acusador, no hay tribunal. Todo se trata de materia legal. Entonces, Sí, de hecho, el antiguo y nuevo pacto ujú, eh, son dos testigos claro, que siempre están obrando a favor o en contra de nosotros respecto al, al, al acusador. O sea, al acusador, claro. claro. Y de hecho, cuando dice la palabra que en el Nuevo Testamento que hace mención a O que, acusa nuestra conciencia, claro, que ¿cierto? dice que en los decretos que estaban en contra nuestra fueron clavados en la cruz, se refiere justamente a las acusaciones de Satanás conforme a la ley de Dios, que nosotros estábamos en incumplimiento. Eso fue lo que fue clavado en la cruz, no la ley en sí misma, sino que las Perfecto, acusaciones de Satanás sobre nuestras vidas. Eso fue lo que fue clavado en la cruz. perfecto. Entonces, Ujú, hay una declaración mesiánica aquí en Moisés cuando ujú, hace mención, ¿no es cierto?, que en medio de Egipto, Faraón, rey de Egipto, toda su tierra y lo que hizo al ejército, que lo precipitó a las aguas, al Mar Rojo, sobre ellos, se llevó hacia el inframundo toda ujú. esa dureza del corazón de Amén. Faraón. Claro, porque las aguas en el tiempo, en Medio Oriente y en aquel tiempo se refería al inframundo. Ujú, Y Jehová los destruyó hasta hoy. mm, Qué importante eso. Nosotros también podemos estar negando la obra del Señor sobre nuestras vidas mm, si nosotros volvemos atrás, si nosotros traemos a memoria las cosas pasadas que no nos edificaban cuando mm. andábamos En delitos y revestidos pecados. en delitos y pecados. Entonces nosotros también debemos estar atentos a esto y traer siempre a nuestra conciencia, y esto es lo Ujú. que está haciendo Moisés, una toma de conciencia, desde dónde nos sacó el Señor, Amén. y reconocer y creer la obra que ha hecho en nosotros de Ujú, transformación. Nunca negar la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, no estar dudando, sino que tener certeza de que Él nos ha traído hasta esta circunstancia y que Él nos ha ayudado. así es. El Hasta Señor es aquí bueno. Jehová nos ha ayudado, Ayudado. hermano. Ujú, Entonces todas esas cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ujú. Amén. Y somos Amén. nueva criatura en Cristo. Amén. Nosotros no aceptar esa realidad, no verla. Y por eso Él dice, eh, amarás al Señor, dice, y pide que observemos los estatutos y todo lo que ha hecho. Eso es un poco más que Ujú. oír, es un poco más, ¿no es cierto?, que solamente entender. Claro, cuando dice guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Claro, Y, efectivamente, la y- palabra guardar viene por observar, pero observar y practicar, practicar, para claro. practicar, ¿no es cierto?, para Ujú, retener, ujú, para que quede en nosotros, esté a la mano, esté permanentemente mm, disponible. mm. Yo, por ejemplo, Y de quiero, conocer también, ¿no? claro, yo, Mm, por ejemplo, quiero compartir de que en el ámbito de que me toca a mí trabajar, o cuando nosotros estamos en un ámbito laboral, por ejemplo, y estamos enfrentados a peligros permanentemente, sobre todo en el rubro que nosotros como familia estamos insertos en un rubro minero. Estamos en la mm, segunda región de Chile, que es la capital mundial del cobre. Y las producciones son mega producciones, mega movimientos de tierra, mega bloques de energía. Hablamos de energía eléctrica, neumática, en grandes bloques disponibles. Y el tomar contactos con ella genera fatalidad. Es decir, la minería, si no se desarrolla en forma sistemática y en forma prudente y ordenada, genera lamentablemente accidentes fatales. mm. Esto lo vemos regularmente en el rubro minero. Es un desafío para el negocio de la minería erradicar la fatalidad. Amén. Pero justamente en esa línea, uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que instaurar para que esto ocurra es la toma de conciencia. Ujú, Y la toma de conciencia se fortalece cuando tenemos
mucha conciencia de las consecuencias de nuestros actos y predisponer a la acción a las personas, a la acción del aprendizaje para poder evadir los accidentes fatales, por ejemplo, que son las consecuencias, las peores consecuencias. Podemos hacer la analogía, ¿no es cierto?, con lo que pasa con la palabra del Señor. Y para eso nosotros mostramos las consecuencias, lo grave que es. Si yo le digo a un trabajador, tienes que hacer este trabajo, o este paso, este otro paso, este paso aquí, esto de paso acá, porque si no te vas a matar, wow, recién ahí se toma una conciencia. Emociona, toma conciencia, pero ya pasó toda la instrucción antes. En cambio, cuando yo le digo, ojo, te vas a exponer una tarea que te puede matar, ya se se predispone a escuchar diferente. Le dice, te puedes matar. Y para que eso no ocurra, estos son los pasos que tienes que asegurar. Claramente, uno prepara el camino, la tierra, ¿no es cierto?, para sembrarla, para poder cosechar un beneficio. Esto es lo que Moisés está haciendo de otra forma con esta nueva generación. Con esta generación, ¿no es cierto? Está transmitiendo. Le está mostrando, lo está activando, está generando una toma de conciencia respecto a lo que van a enfrentar y cómo se deben equipar para ser exitosos en esto. Claro, nos está mostrando los hechos que su pueblo vivió en el pasado, con la intención de que no se vuelvan a repetir. Es decir, le está mostrando los aprendizajes, ¿no es cierto? Hay que aprender de lo que ha salido mal. El necio aprende sus errores, mas el sabio puede aprender de los errores del necio. Amén. Entonces lo que está haciendo, él está siendo muy generoso, equipando, preparando, exhortando a mayor conciencia y animando, advirtiendo peligros, pero por sobre todo declarando la grandeza del Señor para que tengan confianza de cómo enfrentar el desafío por venir. Amén. ¿Entiendes? Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A lo mismo nos pasa en la tarea. Nadie quiere trabajar de más. Si yo le digo a un trabajador, tienes que hacer esto aquí, esto acá, le muestro primeramente lo que tiene que hacer para evadir las consecuencias, y no le muestro primero las consecuencias y después le digo lo que tiene que hacer, lo más probable que si él no está consciente, si está tomando decisiones día a día, desde los esfuerzos, desde medir neciamente cuánto cuesta progresar, cuánto cuesta tomar la tierra prometida en este caso, les va a pasar lo que les pasó a los de los 40 años que vagaron en el desierto. No van a poder tener el corazón que Dios demanda para ir a tomar la bendición que tiene para nuestras vidas. Esfuérzate y sé valiente. Es una declaración, es un habilitador que todos debemos tener en nuestra vida. Para en conquista de esa tierra prometida. Claro, en cambio, si gestionamos nuestras decisiones honestamente de cara a las consecuencias, estaremos dispuestos a esforzarnos y a ser valientes para vivir cualquier proceso. En todo tiempo, como dice. En todo tiempo. Como justamente dice en el mismo verso 1, dice, guardará sus ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos, todos los días. Amén. Todos los días. Y no es por el efecto de solamente librar las consecuencias, sino por entender que es el corazón que más agrada al Padre. Claro, lo que pasa es que justamente podríamos decir en este caso que podríamos encontrar varios tipos, pero en principio podríamos decir dos tipos de creyentes. Aquel religioso quizá que cumple sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, pero donde no está su corazón. Entonces, en definitiva, sumando, raya para la suma, como dice esto, o sumando y restando, obedece, cumple, pero su corazón no está allí. Entonces es como cuando el Señor les decía, ustedes son tumbas blanqueadas, pero en su corazón hay está lleno de muerte, ¿no es cierto? hay pudredumbre. Entonces obedecen, pero no está su corazón.
Es como también cuando dice en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, cuando dice, puedes dar tu cuerpo para ser quemado por otros. Mm. Aún así, dando tu cuerpo para ser quemado por otros. Pero si no hay amor, de Nada nada son. sirve. Amén. Qué importante esta distinción. Es lo Mm, mismo que pasa en el matrimonio. mm, Si el Señor, Él hace la analogía del matrimonio con su pueblo. Yo puedo, de una otra manera, serle fiel a mi esposa permanentemente y no amarla, sino que hacerlo porque a lo mejor es una buena conducta moral para mí mm. y estar con ella y pasar la vida así. Y es correcto, Insípido. pero ¿cuál es el gozo que hay detrás? Claro, Yo no puedo, hay sabor. yo puedo amar a mi esposa, pero serle infiel permanentemente. Mm, También puede ocurrir. Y eso, evidentemente, nunca va a permitir que ella se sienta amada, por claro. más que yo le diga, becho, becho, ¿no es cierto? Pero si mis actos detrás no son consecuentes, Mm, consecuencia, no hay consecuencia a lo que estoy haciendo, no va a ser una realidad. no. Ahora yo puedo amar a mi mujer y además serle fiel. Y esa es la relación genuina, Claro. la verdadera. Y eso no es fingido, no es obligado, nace a hacerlo Ujú. cuando el amor es genuino. Lo mismo ocurre en nuestra relación con el Señor. Tú puedes tener cumplimiento de ordenanzas de Dios, de sus estatutos, de sus preceptos, incluso colocar otros propios tuyos más Ujú. elevados, Sí. con algún minuto hasta los fariseos lo hacían, Como los ordenanzas, ritos. incluso reglamentos que colocan las iglesias, las congregaciones, el ministerio adicional, incluso también la palabra, pero quieren hacerlo en excelencia para el Señor, muy bien. Claro, Pero si esos no corresponden realmente a los que anhelan su corazón, de nada sirve. de nada sirve. ¿Me No, entiendes? Tú puedes no. amar al Señor por lo que sea, pero si no eres capaz de comportarte como si lo amaras, no va a pasar nada, ¿no Ujú. es cierto? Claro, entonces Bueno, vemos las dos partes. Obediencia sin amor no, de nada me sirve. Y también si es que o amar en hay forma obediente, amar en forma obediente. que es Claro, lo ideal, ¿no es cierto? exacto. Y bueno, y a la luz de nuestro actuar, nuestros hijos viven consecuencias. Mm, Y sin duda, si esta generación habían viajado sin viviendo las consecuencias de la desobediencia de sus padres, habían postergado el disfrutar de todo su crecimiento en esa tierra mm, prometida. claro, Por lo tanto, nosotros también debemos reconocer, sobre todo nosotros los que somos padres. primera generación de convertidos, ¿no es cierto?, al Dios de Abraham, eh, sabíamos que nuestra vida iba en el sentido de- del desacato de nuestros padres o de su ignorancia, de lo que fuera, Ujú, y tuvimos que levantar la mano y decir, no, nosotros vamos a obedecer al Señor. claro, Yo y mi casa seremos serviremos al al Señor. Señor. ¿Y eso qué permite que nosotros libramos? Podemos librar, ¿no es cierto?, eh, del castigo, de la culpa de nuestros padres, Ujú, y no ser partícipe de los pecados de ellos, así también nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que, nos podemos determinar. Y esta es una ujú, invitación que Moisés está haciendo a esta generación. Le está mostrando cuáles fueron las consecuencias de los actos de sus padres en el desierto y que lo habían traído hasta este escenario. Entonces, de otra forma, el desafío es, ¿vas a seguir en lo mismo o vas a cambiar la historia de tu familia? mm, ¿Vas a entrar o no vas a entrar a una tierra diferente, a un dominio diferente? ujú. ¿Ok? Amén. Entonces, es tan importante esto porque las bendiciones de la tierra prometida nos manda a qué?
le decía ahí, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, no porque fuesen un mandamiento para agradar el corazón de Él, sino porque realmente si los guardamos, ellos nos guardan a nosotros. Así es. Amén. ¿Y nos guardan de qué? De no volver atrás. No volver a pecar. De no volver a fallar, ¿no es cierto? Ujú. De no volver a reconocer las bendiciones que hay cuando vivimos como Dios manda. Ujú. Porque cuando nosotros vivimos como Dios manda, vienen beneficios a nuestras vidas. Claro. Pero si nosotros dejamos de observar que realmente lo que tenemos hoy, la buena tierra, los buenos beneficios económicos, el conocimiento, el reconocimiento en el trabajo, en lo que sea, el amor de una esposa, la fidelidad de ella, no es por méritos propios, sino que es por guardar las ordenanzas del Señor y de Él viene todo lo bueno, lo más probable es que abandonemos la práctica verdadera, que es vivir como Dios manda. Amén. Amén. De hecho, justamente acá se señalan los hechos que habían vivido, ¿no es cierto?, en el desierto. Y podemos ver en nuestra vida también que hay muchos hechos que hemos vivido en el desierto de nuestra vida y también en los tiempos de nuestra esclavitud en el pecado y cómo el Señor nos libró de esa mano poderosa, con mano poderosa, perdón. Y, y hoy día nos trae a camino de bendición, en esa tierra prometida, que es la tierra de alguna manera, y con vista o la esperanza, ¿no es cierto?, y la fe, ¿no es cierto?, de ver a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ¿no es cierto?, que nos va a hacer ingreso a esa tierra prometida. Pero en este minuto en el que estamos aquí en la tierra, el Señor nos manda a hacer esa luz y esa sal que va llevando su palabra y que va mostrando los hechos a causa del testimonio de la vida, de la transformación que ha hecho nuestro Señor en nuestras vidas. Es que justamente esos testimonios que hacen en nuestras vidas son las consecuencias de nuestro arrepentimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, el arrepentimiento genuino es una consecuencia. ¿De qué? De la revelación del Padre, de su palabra, que quiere agregar crecimiento en nuestras vidas, ¿no es cierto? Crecimiento espiritual. Por lo tanto, es fiel misericordia de Él, que se nos revele a través de su palabra, su Torá, para libertarnos del pecado, para que nosotros digamos, Señor, no sabía que esto no te agradaba. No sabía que no sabía. No sabía que no sabía, ahora ya sé que no sé. Pero tomo un compromiso, tomo una decisión de cambiar esta práctica. Nunca más voy a volver a hacer eso. Y te agradezco porque ahora sé que no voy a fallar, ahora sé que voy a dar en el blanco y viene la certeza, ¿no es cierto? Pues ya no voy a arriesgar más mi salvación, porque incertidumbre igual riesgo. En cambio tenemos la palabra que es la más segura, dice su palabra. Aleluya, bendito sea el Señor. Y fíjese que Él les muestra ahí a Faraón, les muestra a quién más les muestra, a Israel en el desierto y muestra a los hijos. ¿No es cierto? Perdón, muestra a Coré. A Coré con su rebelión. Con Eliab, con Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, que eran hijos de Rubén, ¿no es cierto? La rebelión de ellos. Datán y Abiram. Entonces mostró tres corazones que están disponibles para que nosotros tomemos conciencia. Faraón endureció su corazón. ¿Hasta qué? Hasta que fue exterminado hasta el día de hoy. Nos debemos perseverar en nuestro desacato al Señor, en endurecer nuestro corazón. Y el Señor dice que 5 veces, ¿no es cierto? Vino a Faraón hasta que dijo, ya, ok, ¿sabes qué? Es tu decisión, tú decides rebelarte, te entregaré un corazón o una mente reprobada. Cuidado. Tú también, si sigues perseverando en tu desobediencia, si nosotros seguimos perseverando en nuestro desacato para el Señor que es bueno nos va a dar el libre albedrío y dice, ok, me convencieron, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú quieres, pero esto no es lo que yo mando. Y los hijos de Coré son el mejor ejemplo del arrepentimiento. Porque fíjese que después muestra, ¿no es cierto?, en el versículo más adelante, muestra cómo se tragó, cómo abrió su boca a la tierra y se tragó a la familia y sus tiendas. Pero sus hijos, ¿no? A los hijos de Coré
ellos se apartaron Ujú. de esta maldad, de esta rebelión de su papá, y vemos cómo el Señor después los honró. Los descendientes de los hijos de Coré tuvieron lugares de honra, fueron guardianes del templo, De hecho, hay varios salmos que escribieron escribieron. muchos salmos muy Mm, ungidos, mm, ¿no es cierto? Así como Brahma, ujú, ah, la sierra con las sí, aguas, así Brahma mi alma, Señor. mm, Unos salmos maravillosos, sí, porque pasaron a ser parte del coro, ¿no? del templo que había logrado establecer el genuino salmista, el mm, corazón que agrada al Señor. amén. Entonces, Eran los músicos, de hecho, de David. claro. Ujú. Entonces, por eso se nos dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Cuando nosotros guardamos por agradecimiento a la salvación nos dio, por reconocimiento de que se nos ha revelado algo que nos hacía mal y nos dedicamos a vivirlo con pasión, este mandamiento nos guarda a nosotros. ¿Y eso qué nos hace? Fuerte. Fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y Ujú. entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Es un decreto, una declaración. Una No promesa. si a lo mejor te va bien. No. Si tú tomas esta determinación, el éxito está garantizado porque la grandeza de Jehová va a ir delante de nosotros. Ahora, también, además de la fuerza, estas fuerzas nos permitirán resistirnos al enemigo y podremos conquistar, perdón, esta tierra Amén. prometida. ¿Mm? En la medida que nosotros a diario obedecemos al Señor, el Señor nos fortalece. Y cuando nos vemos confrontados a situaciones donde el enemigo nos tienta o nos vemos en medio de persecuciones, situaciones difíciles, sabemos cómo responder, podemos resistir a la tentación, podemos apartarnos, ¿no es Amén. cierto?, de lo malo y vivir en santidad. Podemos elegir por lo bueno y desechar lo malo. Entonces, todas estas cosas son parte de estas promesas. El Señor nos da esa fuerza, lo natural y lo espiritual, para poder sobrellevar las circunstancias de la vida y por lo tanto podemos ir conquistando la tierra que el Señor nos quiere dar y Amén. vamos a ser prósperos también. Dice que esta obediencia nos fortalece y en Cristo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo, ¿por qué? Porque la obediencia en Cristo también es obediencia a la Torá, porque Amén. por lo mismo Él fue el verbo que se hizo carne, Él es la Torá viviente. Por lo tanto, Él vino a enseñarnos, como nuestro Mesías, de cómo nosotros debíamos de obedecer al Amén. Padre. Y esto es fe, esta es la fe de Jesucristo, Ujú, ¿no es cierto? En esto él creía. claro. De hecho, eso es lo Y, que está terminando de hacer Moisés con los últimos dos versículos, ¿no es cierto? Levantando la fe del pueblo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que está invitando. De hecho, dice, más nuestros ojos han visto las grandes cosas que Jehová ha hecho. Pero esta generación nueva no las había visto todo. De hecho, uno podría decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es una declaración, ¿no es cierto?, de Job. de fe grande que Mm, uno debe tratar también de vivir permanentemente. mm, Eh, de hecho, en el libro de Juan, ¿no es cierto?, Eh, hay un escenario que nosotros vemos en el cual eh, nuestro Señor Jesucristo enfrenta una conversación bien interesante eh, con Tomás. ¿Se acuerdan? Ver para creer. mm, Dice eh, que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere mm. en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino Creyente. creyente.
este es el espíritu que está soltando Moisés sobre el pueblo. No seas incrédulo, sino Mm. creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mm. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y de hecho, yo creo que de otra manera esto mismo estaba observando el Señor. De hecho, Aquellos que no habían visto toda la grandeza con que el Señor había sacado a su pueblo de Egipto, esta nueva generación, aunque no había visto, creyó para entrar. amén, amén. Amén. De hecho, justamente en la rebelión del pueblo fue que no creyeron cuando enviaron los espías, Porque andaban, de continuo, porque andaban por vista. Claro. Recuerda que el Señor les había dicho que Él iba a ir delante de ellos, iba a hacer desfallecer el corazón de sus enemigos. Pero ellos, ¿qué pidieron? Permiso para ir a explorar la tierra porque querían ver. Claro. No tenían fe. Tenemos que ver primero el resultado. No se fueron capaces de darse paso de fe. Cuando Moisés le pide permiso, el Señor le dice, envía tú. Claro, O sea, entonces, dándole la autoridad así es. ya, si no creen, ya, ok, elige tú. Elige, Sí, ¿vas claro. a creerme Elige lo que o quieras. envía? Pero, ¿qué es lo importante y el llamamiento santo que hoy día el Señor hace a nuestras vidas hoy? De lo cual que muchas veces nos olvidamos. Y hoy día Él nos lo recuerda con esta paracha que se llama Ekev, consecuencias. Que nosotros nos olvidemos de este llamamiento apartado, este llamamiento santo, traerá consecuencias. Amén. Por eso Él nos invita a que observemos los reglamentos, los estatutos de la ley, porque muchas veces vemos las puras consecuencias, los puros frutos de los beneficios de amar al Señor, y a veces no nos damos cuenta, estamos practicando lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nuestro corazón sus mandamientos, ya transformó nuestro corazón, que era duro como piedra, un corazón sensible a su presencia, y hay veces nosotros ni sabemos por qué tenemos el anhelo de vivir una santidad que es demandada por el amor que sentimos y agradecimiento por Él. Amén. A nosotros, para la gloria del Señor, colocó en nuestro corazón, sin querer guardar un mandamiento, el apartarnos un sábado como familia, Guardar para la poder, alimentación también. y tantas cosas, ¿no es cierto?, que vinieron a nuestro corazón viajaron. Pero si nosotros observamos eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde vendrá mi socorro? De aquel De Jehová de los ejércitos. el que no se duerme, ¿no es cierto?, y no se fatiga al sol. No se dormirá de noche, ni se fatiga al sol. Bueno, claro, vamos por el tiempo, que ya llevamos 47 minutos. Sí, Vamos a solamente concluir, ¿no es cierto? que quería comentar que justamente el pecado que se menciona de Datán y Abiram, porque son importantes, porque ellos justamente no creyeron en esa promesa y querían siempre volver a Egipto. Ellos querían volver. Siempre su pensamiento y el pueblo en general era el de volver a Egipto. ¿Por qué nos has traído aquí para morir? Y al final siempre ellos reclamaron y reclamaron sobre eso, y al final el Señor les concedió que murieran tal cual ellos habían dicho. Entonces, importante que creamos al Señor las promesas que han sido dadas a nuestras vidas y no estemos con el pensamiento, ¿no es cierto?, de volver atrás, de desear lo que estábamos antes, porque las bendiciones están en el obedecer la palabra. Tremendo. Nosotros elegimos la bendición O la maldición. o la maldición. Bueno, observemos los reglamentos, los estatutos, los preceptos que el Señor ha instaurado en nuestro corazón y obedezcámoslos porque le amamos, para que el futuro no nos pase la cuenta. Amén. Amén. Fue un nuevo café con raíces, Fue aroma a Torah. con aroma a Torah. Shalom.